Les voy a exponer el capítulo 7 de Daniel, que es el que vamos a comentar hoy. Eh, Vamos a comentar todo el capítulo 7 porque tal parece que los últimos versículos fueron añadidos, sí, en dos oleadas sucesivas. Y lo central de ese capítulo está en los primeros 18 versículos, que es lo que vamos a analizar más a fondo. Los demás los vamos a leer. Entonces, al igual que la conferencia sobre Ezequiel, esta versa sobre un capítulo, el capítulo 7 de Daniel. Y entonces les voy a mostrar mis apuntes sobre pues, la traducción, el texto griego, hebreo y griego del capítulo 7 de Daniel. Claro que vamos a ver que en la pantalla aparecen dos traducciones griegas, porque en este caso de Daniel pues hay dos traducciones griegas muy importantes y la que normalmente se utiliza para todo el Antiguo Testamento en griego, pues es la de los 70, la traducción de los 70, pero en el caso de Daniel esa traducción no es buena. Más bien no solamente no es buena, es muy mala. Hay una traducción al griego que es mucho mejor, que es la de Teodosión o la revisión de Teodosión. Y por eso van a aparecer dos traducciones griegas en su pantalla. No se espante, no vamos a ver aquí cuestiones técnicas de traducción de hebreo o de griego, excepto tal vez alguna palabra o expresión. Pero yo se lo explico detenidamente. Y luego también está el comentario y he añadido a este capítulo algunas imágenes y unos cuadritos que creo que nos van a ayudar para entender la trascendencia de este capítulo. Como decía hace un momento, el Hijo del Hombre es una figura, es un título muy utilizado en el Nuevo Testamento y es un título que a Jesús le gustaba utilizar para referirse a sí mismo, en tercera persona. Pero Jesús con frecuencia dice, el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén y va a ser, etcétera, y va a ser matado, crucificado. Está hablando de sí mismo, pero en tercera persona, aplicándose este título del Hijo del Hombre. Entonces, sin duda que ustedes tienen esta, es- ustedes tienen esta imagen. Buenas noches, Jaime. Sin duda que ustedes tienen esta imagen del Hijo del Hombre como Jesús. Y claro, así es en el Nuevo Testamento, prácticamente los cuatro evangelios hablan del Hijo del Hombre como si fuera Jesús. Eh, y tal vez esa sea una forma muy correcta, muy adecuada de entender quién es el Hijo del Hombre, pero hay que tener cuidado. Aquí el libro de Daniel, que vamos a analizar ahora, el capítulo 7 se escribió 150 años antes de Cristo. De modo que el autor del libro de Daniel no está pensando en Jesús, ¿verdad? Y hay que ver en quién está pensando el autor del libro de Daniel para después ver por qué Jesús adoptó este título. Entonces les voy a compartir el, el comentario del capítulo 7. En la primera parte Profesor. se me me da mucha pena, pero como les decía, Ya. no estoy en mi casa y aquí estoy viendo que la conexión a internet es inestable. Me da mucha pena, pensé que iba a estar bien. Ojalá no me vuelva a sacar, ojalá no me vuelva a sacar y si no, pues les pido paciencia, ¿verdad? Si me saca, pues Sí. eh, me esperan un par de minutos y si no, pues ya, querrá decir que no se restauró la señal. Espero que, que sí se pueda, que sí podamos continuar. Bueno, ahora me vuelvo a compartir, ¿verdad? Entonces, una cosa a la que no voy a profundizar en esta exposición es sobre Daniel 7,
donde se habla pues del Hijo del Hombre, y los mitos mesopotámicos y cananeos. Sí, ciertamente leyendo el Enuma Elish, mito mesopotámico de la creación, Shumma Isbu, eh, los mitos cananeos de Baal y Yam, el dios Baal, y Yam es el mar, y los persas Bahman Yasht, tienen similitud con esto que habla, de lo que habla aquí eh, Daniel. Sin duda alguna que Daniel tenía en el trasfondo esos mitos cuando habla, cuando construye aquí el capítulo 7, pero no nos vamos a detener en compararlos, pero ahí en los apuntes pues, hay una comparación, eh, digamos, interesante sobre ello. En cuanto a la formación del capítulo 7, les decía hace un momento que ese capítulo parece haber sido hecho en tres oleadas sucesivas. La primera, la más importante, sobre la que nos vamos a centrar ahora, y luego dos adiciones, dos oleadas que retocaron el texto posteriormente. Este, bueno, eh, este capítulo de Daniel está en arameo. El libro de Daniel es el libro que más texto en arameo tiene. Tiene, digamos, una tercera parte en arameo. Los capítulos 1 a 6 están en arameo, 1 a 7 están en arameo. Y los capítulos 8 a 12 están en hebreo. Del 8 al 12 están en hebreo. Pero luego tiene los capítulos 13, 14 y una gran adición, muy, muy larga, el capítulo 3 en griego. De manera que este libro es especial dentro de la Biblia porque está una tercera parte en griego, una tercera parte en arameo y una tercera parte en hebreo. Pero aquí lo más interesante es que el capítulo 7 está en arameo, ¿verdad? Pero ya forma parte, en cuanto al contenido, forma parte de los capítulos 7 a 12. Y ya dije que los capítulos 8 a 12 están en hebreo. Entonces el capítulo 7 está en arameo, pero forma parte, en cuanto al contenido, de la mitad apocalíptica del libro de Daniel. Los capítulos 7 a 12 son apocalípticos. Es el único libro apocalíptico que hay en el Antiguo Testamento, los capítulos 7 a 12 de Daniel. Entonces el capítulo 7 es interesante porque está en arameo, pero ya forma parte de la sección apocalíptica. Y, y es un texto que está hecho en tres oleadas. Miren, aquí les pongo un cuadro. A la izquierda, en la columna de la izquierda, están los versículos que serían, digamos, originales. Vean que grosso modo, en el capítulo 7 los versículos 1, 7, 9, 10, 11b, 12, 13, 14, hasta el 18. O sea, prácticamente los versículos 1 a 18 son parte de la primera redacción. Y luego, pues, una parte del versículo 28. Cuando tienen ahí una letrita, pues es la mitad, ¿verdad? 28a, la mitad del 28. Pero básicamente los versículos 1 a 18 son de la primera oleada. En la segunda oleada tenemos los versículos 19, 23 y 26, 27. Y en la tercera oleada, pues unas cuantas palabras en el versículo 7, en el versículo 11 y luego ya en los versículos 20, 21, 22 y 24, 25. Esto tiene su importancia, ¿verdad? Estos últimos versículos de la segunda oleada y de la tercera oleada, que como ven corresponde a la segunda mitad del capítulo 7, los vamos a leer al final. Nos vamos a quedar en principio nada más en estos versículos, que digamos es el grupo más importante, el núcleo de lo que se refiere a nuestro capítulo. Bueno, y ahora vamos a leer esos 18 versículos, son 18, ¿verdad? Los primeros 18 versículos los vamos a leer ahora eh, en español.
El año primero de Belsasar, rey de Babel, Daniel tuvo un sueño, las visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño, tuvo el sueño y luego lo escribió y relató lo principal del asunto. Y aquí están las dos traducciones que les decía de los 70, ¿verdad? Y la traducción de Teodosión. No vamos a tocar eso más que en la medida que sea muy necesario. Continúa el texto. Daniel tomó la palabra y dijo. Entonces ya dice aquí que relató lo principal del sueño, pero lo escribió. Y aquí se debe de entender que tomó la palabra y dijo, es decir, que está escribiendo. Estaba mirando y en mi visión nocturna, cuatro vientos del cielo irrumpían en el gran mar, cuatro vientos. Y cuatro bestias enormes, diferentes una de otra, surgían del mar. La primera era como un león, tenía alas de águila. Seguí viendo hasta que sus alas fueron arrancadas, levantada del suelo y puesta sobre sus dos patas. Este león como dos patas, como un ser humano. Bueno, un león con alas de águila y luego en dos patas como un ser humano. Y se le dio un corazón humano. Es una bestia un poco rara. Versículo 5 y otra, una segunda bestia parecida a un oso. Se paró en uno de sus lados. Tenía tres costillas en su hocico entre sus dientes. Le dijeron a esta bestia, levántate, come mucha carne. Después de esto estuve viendo yo otra como leopardo, que tenía cuatro alas de ave en su dorso. La primera era un león con alas de águila, pero este es un leopardo que tenía cuatro alas de ave en su dorso y tenía cuatro cabezas. Y se le dio el gobierno. En el versículo 7 dice, después de esto estuve viendo en las visiones de la noche y, una cuarta bestia, temible y terrible, extremadamente fuerte, con enormes dientes de hierro que come y tritura y con sus patas destroza lo restante. Ven que no se dice en este versículo 7, no se dice cómo es esta cuarta bestia. ¿Mm? Una cuarta bestia temible y terrible, fuerte, enormes dientes, es lo único que se nos dice, ¿verdad? Pero no se nos dice más información, ¿verdad? La primera como un león, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo, aunque pues bastante raros, pero bueno, tenemos de bulto una figura para imaginarnos esas bestias. Con la cuarta no sucede así. Lo único que se nos dice es que tiene enormes dientes de hierro y 10 cuernos. Esto es un detalle muy importante porque sobre eso vamos ahora. Estaba considerando sus cuernos, se ve que a Daniel en su sueño, en su visión, le llamaron la atención los cuernos. Y entonces dice, estaba considerando sus cuernos y otro cuerno pequeño se levantó entre ellos. Y tres de los primeros cuernos fueron arrancados de los anteriores y, ese cuerno tenía un ojo como los ojos humanos, y su boca profería grandezas. Pues ya es una visión apocalíptica, ¿verdad? De esas que no es fácil imaginarse. Entonces tiene 10 cuernos, pero luego brota otro cuerno, que en principio debe ser pequeño porque está brotando, pero se sustituye o derriba o quita a tres de los primeros 10 cuernos, ¿verdad? Pero este cuerno que surge tiene un ojo y una boca, porque si dice grandezas, entonces es un cuerno con ojos y con boca, ¿verdad? Ya ustedes están imaginando pues que simboliza realmente a un rey o a un reino poderoso, ¿no? De hecho, la palabra cuerno quiere decir poder, ¿no? En la imaginería apocalíptica, pero no solamente en la imaginería apocalíptica. En el Antiguo Testamento el cuerno significa el poder, con el cuerno del carnero significa el poder. Bueno, esta es la primera parte de la visión, ¿verdad? Las cuatro bestias. Es una visión, vamos, interesante que nos sirve para ir entendiendo
lo que sigue, ¿verdad? Aquí les puse, en este capítulo, les puse al final unas imágenes, ¿verdad? Estas, las cuatro, estas puse a internet, Daniel 7 los cuatro bestias, y me arroja 45.000 imágenes, y copié esta que me pareció más o menos adaptada, ¿no? A la visión. Eh, la primera es un león con alas de águila, ¿verdad? Pero que se para sobre dos patas, ¿verdad? La segunda es un oso que tiene tres costillas, lo ven, en su hocico, ¿verdad? La tercera es un leopardo, tiene cuatro cabezas y cuatro alas de ave. Y la siguiente, pues no se nos dice mucho cómo es. Aquí se la imaginó el pintor como un dragón, ¿verdad? Con 10 cuernos, ¿ven? Y luego un cuerno que surge, que tiene, ¿ven? Ojos y boca, ¿no? Como un humano aquí en el centro de ese cuerno, y sus garras, que son las que trituran, y sus colmillos de hierro. Así se la figuró el autor. Bueno, quién sabe ustedes qué se habrán imaginado. Pues, son con mucha frecuencia las imaginaciones apocalípticas. No vale la pena imaginárselas gráficamente, porque son pues, casi imposibles de representarlas. Más bien hay que irse a qué significa cada cosa, ¿verdad? A qué significa cada cosa. Y esto va a resultar muy claro con los 10 cuernos. El león puede significar, aquí le pone arriba el autor, basado vamos, en la interpretación del libro de Daniel, que este es un reino, ¿verdad? Es un reino, es una bestia. Y este reino puede ser algo así como el reino caldeo, el reino de Babilonia, ¿verdad? Y luego surge otro reino, que es el reino, que puede ser el reino de los, perdón, sí, de los caldeos. Este sería así como de los persas, ¿verdad? Ustedes saben que el imperio de los medos o de los persas derrotaron o vencieron al imperio de los caldeos. Y bueno, esto no es tan complicado de entenderlo, porque luego sigue otro reino, y como ven aquí pone el Partenón, pues debe ser el reino de los griegos, ¿verdad? Alejandro Magno, que ustedes saben que conquistó toda esta zona de Palestina en el 332 antes de Cristo, y fundó, digamos, el imperio helenístico, que muy pronto se dividió porque murió Alejandro Magno, y en Israel, en la zona de Canaán, gobernó una, eh, una dinastía de reyes de origen asiático. El imperio de Alejandro se dividió en Asia, Egipto y Macedonia. Y el imperio de Asia era con mucho el más grande. Más del 90% del territorio era de Asia, porque empieza desde Fenicia y Palestina y se extiende al oriente hasta las fronteras de India. Ese era el imperio de Alex Magno. Eh, y sin embargo, decía que a su muerte se dividió. Y aquí en esta parte de Asia gobernaron 10 reyes, ¿verdad? Que serían los 10 cuernos. Y después gobernó otro rey, que es el que le interesa a Daniel, muy curioso con los cuernos, pero luego hay un cuerno, el 10.º, que, que se levanta y derriba a otros tres, pero tiene ojos y una boca que profiere grandezas. Entonces, evidentemente, aquí los que no tenemos mucho trabajo, nos ponemos a investigar quiénes son los reyes a los que se puede referir. Estos reyes, insisto, son los reyes asiáticos del imperio, digamos, griego, pero ya dividido, eh, son los reyes asiáticos. Y serían los Eleusidas, así, o los Antíocos. ¿Por qué? Porque el fundador fue un Seleuco primero, ¿verdad? Entonces se le llama reyes Seleucidas. Y ven que hay varios Seleucos, ¿verdad?
también se les llama Antíocos. Este es Antíoco tercero, ¿verdad? Y luego hubo un Antíoco cuarto. Eh, y bueno, podríamos nosotros lucubrar aquí, pues los 10 cuernos son tales 10 reyes, y luego surge otro, ¿verdad? Los reyes 8, 9 y 10 se enfrentaron con Antíoco cuarto Epifanes. El cuarto de los Antíocos, aquí está Antíoco tercero, hubo un cuarto que surgió y este Antíoco cuarto se enfrentó con estos tres últimos. Por eso la visión dice que surgió un cuerno y que en sus orígenes pequeño, pero que derribó a los otros tres. Pues entonces nos resulta más o menos fácil identificarlo con Antíoco cuarto Epifanés. Este Antíoco cuarto fue un rey, digamos, de la región asiática, del imperio helénico, que gobernó en Palestina, conquistó, digamos, Palestina, porque Palestina, al principio, cuando se dividió el reino de Alejandro Magno, Palestina, la región de Canaán, quedó eh, añadida, unida al imperio helénico de Egipto. En Egipto gobernaban los Ptolomeos. O sea, los Ptolomeos, digamos, descendientes de Alejandro Magno, es decir, o de un general de Alejandro Magno que fue el que se quedó con toda la parte de Egipto, y él llamado Ptolomeo. Entonces, Palestina quedó bajo el control de los Ptolomeos, pero sobre el año 200, bajo Antíoco III, el 198, los reyes de Asia arrebataron el control de Palestina a los egipcios y quedó bajo el control de los asiáticos. Esto fue bajo Antíoco III. Bueno, Antíoco IV, este, prohibió pues la religión judía. Estamos a la mitad del siglo II antes de Cristo, sobre el 150. Y entonces los judíos se rebelaron contra Antíoco IV Epifanes, pero Antíoco IV era un matón, ¿verdad? Entonces perseguía a los israelitas y perseguía a los judíos y perseguía la religión. Entonces en este tiempo de Antíoco IV los judíos sufrieron muchísimo, casi al exterminio, porque prohibió la religión judía, Antíoco IV, y puso en el templo la famosa abominación de la desolación, que pudo haber sido un altar pagano, una recubierta sobre el altar de los holocaustos, o bien una estatua, por ejemplo, de Zeus en el templo. Y esto, pues, generó mucha molestia entre los judíos y algunos se levantaron, unos se resignaron prácticamente a que su religión desapareciera, pero otros se levantaron en armas. Es la guerra de los famosos macabeos, ¿verdad? En contra de Antíoco IV Epifanes, que finalmente muere. Es la época en que se escribe Daniel, ¿verdad? Bueno, entonces ya tienen, digamos, una figura de la que puede explicar estas primeras cuatro bestias de que habla Daniel 7, que pudieron haberse referido acá a cuatro épocas, a cuatro reinos cronológicamente sucesivos, ¿verdad? No las cuatro, él presenta las cuatro bestias, digamos, existiendo al mismo tiempo, pero es muy probable, pues, que se refieran a cuatro reinos sucesivos. El león puede ser perfectamente los caldeos, el oso puede ser perfectamente los persas, el leopardo pueden ser perfectamente los griegos de Alex Magno, y esta bestia de 10 cuernos casi no ofrece dudas, casi diríamos que a partir de esta podemos imaginarnos a qué se refieren las anteriores. Es una bestia con 10 cuernos, 10 reyes, pero surge un décimo reino que tiene ojos ¿Qué tiene, señor? y profiere grandezas con su boca, ¿verdad? Esto, este, eh, es más fácil de identificar. Bueno, vamos a seguir con el texto, ¿verdad? Estos son los primeros versículos, ¿m? Los primeros.
8 versículos. Luego viene la parte central de nuestro texto, ¿verdad? El anciano y el hijo del hombre. Estuve viendo, es la continuación de la visión, estuve viendo hasta que unos tronos fueron colocados y un anciano de días, eh, un anciano de días se sentó. Ese anciano de días es claramente Dios, por la descripción que sigue. Su ropa era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono una llama, las ruedas de fuego ardiente en el trono. Bueno, es claramente Dios. Observaba hasta que fueron puestos unos tronos. Bueno, entonces está el anciano, que es Dios, se pusieron unos tronos y un anciano de días se sentó. Ay, mamá, estoy leyendo el 9 otra vez. Un río de fuego procedía y fluía delante de él, del anciano. Miles de millares le servían. Pues ya está, es Dios. Estos miles de millares que le sirven son ángeles. Miriadas de miriadas estaban de pie ante él. Se sentó el tribunal y se abrieron los libros donde están escritas las obras de cada uno para ser juzgado. O sea, es un juicio, es un juicio. Entonces, parece algo así como el fin del mundo. Por esto es, por esto se llama, por eso es un libro apocalíptico. Entonces viene algo así como el fin del mundo, porque es un juicio ante Dios, ante Dios. Y entonces hay una gran parafernalia, millones de ángeles, millones y millones, tribunales, y se abren los libros y ya se entiende que van a ser juzgados los seres humanos a partir de lo que está escrito en los libros, es decir, de sus obras. Estaba viendo a causa de la voz de grandes palabras que decía el cuerno, ya ven que tiene boca. Entonces el cuerno dice insolencias, grandes palabras es como en francés, fíjense que la manera de decir grosería en francés son les gros mots, las palabras grandes, majaderías. Bueno, estas palabras grandes de aquí, literalmente así en hebreo, más bien en arameo, porque este capítulo está en arameo, las palabras grandes pues, son blasfemias contra Dios. Y queda claro que es Antíoco IV, es el rey que quiso quitar la religión judía y suplirla por la religión helénica o griega. Estaba mirando, es lo que le llamó la atención, ¿verdad? Los versículos 9 y 10 hablan de la visión del anciano, ¿verdad? Pero inmediatamente en el versículo 11 dice, yo estaba viendo lo del cuerno. Sí, sí, le llamó mucho la atención el cuerno a Daniel y las grandes palabras que decía. Estaba mirando hasta que la bestia fue muerta y destruido su cuerpo y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces esa cuarta bestia que tiene el cuerno último ese, que tiene boca y ojos, esa bestia es muerta y su cuerpo es destruido. Digamos que Daniel está previendo, anunciando la destrucción final de ese rey persecutor, ¿verdad? Daniel está viendo la victoria final de Dios, pero la está viendo en visión, porque cuando Daniel está escribiendo esto, el pueblo está sufriendo, el pueblo está siendo perseguido. Y sigue en el versículo 12, quitaron su gobierno al resto de las bestias. Sus vidas habían sido prolongadas hasta el tiempo y el momento. Ya ven, es apocalíptico. Sus vidas de estos reinos habían sido prolongadas, pero hasta este punto. A partir de aquí ya no, es como si estuviéramos leyendo el Apocalipsis de Juanito, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. La bestia y el dragón, y sí, sí, pero hasta el momento en que Dios dice, hasta aquí, mi amigo, ¿verdad? Es decir, el mal eh, tiene jerarquía, tiene autoridad en el mundo mientras Dios lo permita. Esa es la idea de los apocalipsis. Y, y luego vienen los versículos 13 y 14, cambian de tema. Entonces ya vimos que los versículos 9 y 10 hablan del hijo del anciano de días.
Los versículos 11 y 12 vuelven a lo de los cuatro bestias, pero luego en los versículos 13 en adelante se habla del Hijo del Hombre. Fíjense, estaba mirando en las visiones de la noche y yo, con las nubes del cielo, venía un como Hijo de Hombre y llegó hasta el anciano de días. El Hijo de Hombre llegó hasta el anciano de días y fue conducido hasta él. Entonces, este Hijo de Hombre, bueno, la expresión en sí misma, Hijo de Hombre, eh, Kbar Enash, como que Bar quiere decir hijo, ¿no? Yosef, Jesús Bar Yosef, el hijo de José, Jesús, el hijo de José, Bar. Y entonces, que Bar quiere decir como un hijo, y Enash quiere decir ser humano. Entonces, como un hijo de ser humano, tal vez aquí Enash es más ser humano que, que un varón. Por eso aquí la traducción hijo de hombre puede que no sea la más adecuada, sino hijo de humano. Y por esto hijo de hombre, que debería ser más bien hijo de humano, es un ser humano. Hijo de humano, pues es un ser humano. Es lo que subraya, pero noten que viene con las nubes del cielo. Y la preposición con las nubes del cielo, aquí está en arameo, que quiere decir con, como en el hebreo, con las nubes del cielo. En el griego, aquí los 70 tradujeron que viene sobre, epi, sobre las nubes del cielo. Teodosión fue más cuidadoso y traduce, he aquí que con las nubes del cielo. Aquí está el griego, con las nubes del cielo. Por eso les decía que esa traducción es mejor, la de Teodosión. Pero como quiera que sea, en algunos versos, en algunas traducciones del Nuevo Testamento, y yo creo que la imagen que ustedes tienen del Hijo del Hombre es que viene sobre las nubes del cielo. Y bueno, la Teodosión dice con las nubes del cielo y el arameo dice con las nubes del cielo. Eh, eh, es decir, que no es como si las nubes lo trajeran, ¿verdad? Que él viniera montado en las nubes. No, viene con las nubes del cielo, tal vez adelante o tal vez atrás o tal vez junto con las nubes del cielo, pero, pero es un ser celestial, ¿ven? Es un ser celestial y con las nubes del cielo da más la imagen de que es alguien poderoso. Y que viene sobre las nubes del cielo podría dar la imagen de alguien que es enviado, ¿no? Y que, por ejemplo, Dios lo envió y las nubes son su, este, su vehículo. Pero no, el arameo es más claro y la traducción de Teodosión es también más clara al decir con las nubes del cielo. Mm, eh, bueno, pero entonces es un hijo de ser humano, es un hijo, es un ser humano, pero que viene con las nubes del cielo. Entonces no es humano o sí es humano. ¿Ven? Ahí está la confusión básica de quién es el Hijo del Hombre. El Hijo del ser humano pues es un humano, pero viene del cielo, pues ya no entendí, ya no entendí. Por eso yo creo que a Jesús le gustaba usar esta imagen aplicándosela a sí mismo, pero decía hace un momento que sí, es una imagen que Jesús usó para referirse a sí mismo y nosotros tenemos la imagen del Hijo del Hombre como un ser divino, hijo de hombre, pero divino. Ah, pues Jesús. Es un ser humano, pero es divino. Sí, sí, ok, pero eso es para el Nuevo Testamento. A lo mejor por eso le gustó a Jesús esta imagen. Pero ¿en qué está pensando Daniel cuando habla del Hijo del Hombre? A eso es a lo que vamos ahorita. Entonces, llega el Hijo del Hombre hasta el anciano de días. Esto está clarísimo que es Dios. Y fue conducido hasta él. Le fue entregado al Hijo del Hombre, al Hijo del humano, el honor, el reino. Es decir, el reino, el reino. Todo lo recibe y todos los pueblos, naciones y lenguas lo honraban. Es decir, es un rey supranacional, un rey de todo el mundo, digamos así.
Su gobierno es un gobierno eterno, eh, eh, y que no pasará, y su reino que no será destruido. Bueno, entonces ya estamos en el fin del mundo, ¿ven? Ya no es solamente una victoria temporal de los judíos en contra de los antíocos o de los eleusidas. No, es un reino que va sobre todo el mundo y que es un reino eterno. Oye, Javier, pero entonces, ¿cómo si es un hijo de un humano y es un ser humano, recibe el reino eterno? Pues quién sabe, ¿verdad? Podríamos pensar que es un reino escatológico, es decir, que se refiere al fin del mundo, al fin del mundo. Sí, así parece, si es un gobierno eterno que no pasará y su reino no será destruido, pues es mucho más imaginable eso en el cielo o en el fin del mundo que instaurado en esta tierra. Claro, también se puede pensar que fue instaurado en esta tierra, ¿verdad? Pero de hecho, pues los judíos, pues a lo mejor es lo que están soñando ahorita, los muy religiosos que todavía se atreven a darle un fundamento bíblico al sionismo, por ejemplo. Pero yo tengo para mí que son los menos, o sea, el sionismo se basa en las armas y no en la Biblia. Y de todas maneras, aquí el Hijo del Hombre es a un ser humano que se presenta ante Dios y recibe el reino de todo el mundo. Se le dio la autoridad, el honor y el reino, y todos los pueblos, tribus y lenguas lo servirán. Su autoridad es autoridad eterna, que no pasará y su reino no será destruido. Ahí está el Hijo del Hombre, el Hijo de humano. Eh, También me puse a buscar unas imágenes de esto en el, en la internet y eh, ahí les presento. El Hijo del Hombre. Ah, no, este es el anciano, este es el anciano, es claramente Dios, ¿no? Hay unos rollos o libros, antes los libros eran rollos, en donde están escritas las obras de cada uno. Entonces hay tronos, este es un anciano de días, anciano viejo, y ahí están los rollos abiertos. No, no fueron representados aquí los tronos, ¿verdad? Pero bueno, ustedes se lo pudieron haber representado tal vez más, de una manera más clara en su imaginación, leyendo el texto, es el anciano, ¿verdad? Y luego viene el Hijo del Hombre. Entonces aquí ya hay miriadas y millones que están sirviendo a Dios, ¿verdad? Y aquí están los tronos, aquí están más claros los tronos, los libros abiertos, y viene como hijo de hombre, mire, aquí lo ponen sobre la nube del cielo, y eh, recibe de Dios el poder, o sea, es el bastón es signo de poder, recibe el reino, ¿verdad? Y es un reino eterno. Esta es, digamos, la imagen. Y claro, aquí está representado, no, no se ve su rostro, pero es representado como un ser humano, sí, porque es el hijo de hombre, el hijo de humano, es un humano el que recibe el reino. Entonces es una figura, como ven, un tanto, digamos, confusa, porque viene del cielo, parece sobre los millones y que están acá, son ángeles, ¿verdad? Son ángeles que están sirviendo a Dios y son millones, pues él parece superior a todos y recibe un reino, que es un reino, pues no tanto militar y político, sino el reino supranacional de todo el mundo, de todo el universo. Bueno, ahí tienen entonces la visión del Hijo del Hombre. Es, como les decía yo, perdonen que los ando trayendo de aquí para allá en los apuntes, pero dice aquí un cuadritito que les puede servir para ubicarse en lo que estamos leyendo. Los versículos 1 a 8 son las cuatro bestias. Los versículos 9 a 10 escriben el anciano. Los versículos 11 y 12 vuelven al cuatro cuerno y a las otras bestias, ¿verdad? De que se habló acá. Entonces los versículos 9 y 10 quedan como ensanguichados la visión del anciano, porque aquí a Daniel lo que le interesó, lo que le llamó la atención, es el cuarto,
cuerno y las otras bestias. Pero luego en los versículos 13 y 14 vuelve al Hijo del Hombre, que recibe el reino eternamente. Pero no hemos terminado el texto, ¿verdad? Después sigue en el versículo 15, sigue la visión. En cuanto a mí, Daniel, se turbó mi espíritu en mi interior y las visiones de mi cabeza me aterraron. Es decir, lo que está viendo lo aterró. No sabe cómo interpretarlo. Me acerqué a uno de los que estaban de pie, pues alguno de los ángeles o las personas que están ahí en la corte celestial, y le pregunté la verdad sobre todo eso. Me dijo y me reveló la interpretación de las cosas. A ver, vamos a ver qué le dijo. Estas bestias enormes, que son cuatro reyes. No andábamos cerrados. Son cuatro reyes que se levantarán sobre la tierra. Claro, aquí es una visión que a Daniel se le da, quién sabe en qué años, en qué épocas, y habla de esos cuatro reinos que se levantarán, pero por sus características, pues sabemos perfectamente que son descripciones de reinos que ya pasaron, pero recibirán el reino. Pues las cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán sobre la tierra. Recibirán el reino los santos del Altísimo, poseerán el reino eternamente. Caray, son los santos del Altísimo los que van a recibir el reino. Mm. Entonces quise saber la verdad sobre la cuarta bestia. Bueno, a que regresa Daniel terco sobre la cuarta bestia, que era diferente de todas las otras, muy temible, cuyos dientes eran de hierro y cuyas uñas de bronce, que comía, trituraba y destrozaba, ¿verdad? Y sobre los 10 cuernos que estaban en su cabeza, después de los cuales despuntó otro y cayeron tres de los anteriores. Ese cuerno que tenía ojos y una boca que decía grandezas y que parecía más grande que los compañeros. Bueno, estaba, hasta ahí lo voy a dejar, porque ya llegamos al versículo 18 que dije que era la parte que más nos interesaba, ¿verdad? Hasta aquí los santos del Altísimo recibirán el reino. Pero vamos al cuadrito que veíamos hace un momento, ¿verdad? Que puede ayudarnos a la comprensión de conjunto. Ya está. Versículos 1 a 8, las cuatro bestias. Versículo 9 a 10, el anciano. Versículos 11 a 12, el cuarto cuerno y las otras bestias. Y los versículos 13 a 14, el Hijo del Hombre. Y luego Daniel pregunta sobre la interpretación, ¿lo recuerdan? Y se le dice aquí, la persona con la que está hablando, le dice en el versículo 17, las cuatro bestias corresponden a cuatro reinos, y los santos del Altísimo recibirán el reino eternamente. Aquí está la interpretación de esto, aquí está la visión y aquí está su interpretación. Sí, las cuatro bestias son cuatro reyes, es lo que dice quien le está interpretando, pero luego se salta lo del anciano de Días. Se salta lo del cuerno y las cuarto cuerno y las otras bestias, y dice, los santos del Altísimo reciben el reino eternamente. Pero en la visión no se habla de los santos del Altísimo. En la visión, quien recibe el reino es el Hijo del Humano. Ah, entonces el Hijo del Humano no es un ser humano, uno, sino que es los santos del Altísimo. Es un grupo de personas que reciben el reino eternamente. Ájale. Sí, sí, en Daniel 7, el Hijo del Humano, el que recibe el reino eternamente, está explicado en el versículo 18 como un plural. Son los santos del Altísimo que reciben el reino eternamente. Noten el vocabulario del versículo 18. Se refiere claramente.
recibirán el reino y lo mantendrán por los siglos de los siglos. En la visión, en la visión del Hijo del Hombre, en el versículo 13 dice, estaba mirando en las visiones de la noche, y ya, Hijo de Hombre llegó hasta el anciano, este, le fue entregado el gobierno, el honor y el reino de los pueblos eternamente. Es que es la interpretación de esa visión no es singular, no es un hijo de hombre. La interpretación es los santos del Altísimo. A ver, claro, ahora tendríamos que hablar de quiénes son los santos del Altísimo, pero ya por lo menos tenemos, digamos, en la mente que la interpretación de la visión es colectiva. Los santos del Altísimo son los que reciben el reino eternamente. ¿Mm? Entonces, claro, para un judío de los tiempos de Cristo, 150 años después de que se escribió este texto, ¿qué pensaba un judío cuando escuchaba la expresión el Hijo del Hombre? Necesariamente pensaba en esta visión de Daniel, porque no hay ninguna otra visión en ningún libro del Antiguo Testamento que hable del Hijo del Hombre. No, ninguna, esta es la única. Entonces, y también Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene que venir y vendrá sobre las nubes o con las nubes del cielo. Lo dice varias veces Jesús. Entonces, sin duda que se refiere a la visión de Daniel 7, pero Jesús se apropia de la personalidad de este título, el Hijo del Hombre, como si fuera referido a uno solo. Pero en el capítulo 7 de Daniel, el Hijo de Hombre son los santos del Altísimo. Es un, digamos, es un nombre colectivo. De todas maneras, no queda claro por qué se habla de un Hijo de Hombre eh, eh, que no parece humano, ¿verdad? Y al que se le entrega el reino. La interpretación, en todo caso, es colectiva, aunque no quede claro a qué se refiere, o sea, quiénes son los que reciben el reino eternamente. Pero bueno, por lo menos parece que es el pueblo de Dios. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue con nuestro texto? ¿Verdad? Les decía yo al principio que los versículos 1 a 18, que es lo que acabamos de leer, es lo central, es la visión. Ya está. 1 a 7, las cuatro bestias. 9 y 10, el anciano. 11 y 12, el cuerno, que tanto le impactó a Daniel. 13 a 14, el Hijo del Hombre. Y luego 15 a 18, la interpretación, la interpretación, que es lo que acabamos de leer. Y entonces, independientemente de que aquí hubo unas palabritas que se añadieron eh, en el versículo 7, al final del 7 y el 8, y la primera parte del 11, los versículos 19 a 27 son adiciones posteriores. Ahora vamos a leer esos versículos 19 a 27, que no aclaran las cosas, más bien las confunden, porque como que repiten las noticias. Ya tenemos nuestra interpretación, nuestra lectura de los versículos 1 a 18. Ahora vamos al 19 y fíjense cómo esto repite información y nos revuelve un poco la idea. Fíjense. Entonces quise saber la verdad sobre la cuarta bestia, que ya no tiene caso. ¿Por qué? Pues porque ya se dijo que murió, que fue desgarrada, ¿no? Quise saber la verdad sobre la cuarta bestia, que era diferente de todas las otras, muy temible, cuyos dientes eran, etcétera, y destrozaba los restos con las uñas de sus pies. Y sobre los 10 cuernos que estaban sobre su cabeza, después de las cuales despuntó otro. Pero esto yo lo había dicho, ¿eh? Y entonces está diciendo, quise saber aquello, ta, 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 ta. Estaba viendo y ese cuerno le hacía la guerra contra los santos y los vencía. ¿Ven? Esta información ya fue desde que se dio el reino a los santos del Altísimo.
Ya está dicho, pero aquí se repite. Estaba viendo y ese cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía. ¿Quiénes son los santos? Pues aquí son los judíos, ¿no? Que están siendo atacados por ese cuarto cuerno. Hasta que llegó el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo. ¿No? Aquí está otra vez lo que había dicho en en los versículos anteriores. Y llegado el momento, los santos tomaron posesión del reino. ¿Ven? Eso ya estaba dicho, por eso genera confusión. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino que estará en la tierra. Será diferente de todos los otros reinos y devorará toda la tierra, la aplastará y la triturará. Sus 10 cuernos del reino son 10 reyes que surgirán de ese reino, y después de él se levantará otro, el 11. Será diferente de los anteriores, derribará a 3 reyes. Ya vimos Antíoco cuarto Epífanes. Proferirá palabras contra el Altísimo, por eso es un cuerno que tiene boca, y oprimirá a los santos del Altísimo, o sea, los judíos. Querrá cambiar las fiestas y la ley, en su mano serán puestas durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Así dice esa expresión. Un tiempo pues, es un año, tiempos pues, son 2 años y medio tiempo. Entonces, un año y 2 años son 3 años. Y medio tiempo es 3 años y medio. Esa expresión de 3 años y medio se utiliza también 42 meses, creo. Sí, que son 3 años y medio, 1260 días, pues, es lo mismo, 3 años y medio, y es el tiempo que duró esa abominación de la desolación, esa estatua o esa, digamos, afrenta contra el templo, duró 3 años y medio. La persecución más violenta de Antíoco IV Epifanes contra los judíos duró 3 años y medio. Por eso 3 años y medio se convirtió en el paradigma de la persecución, de la muerte, ¿no? De la opresión. Y es una imagen que se utiliza también mucho en el Apocalipsis de Juan, que se le dio tiempo a la bestia de 3 años y medio a hacer la guerra contra los santos. Esa imagen del Apocalipsis de Juan está tomada de aquí, de Daniel, ¿verdad? Y entonces es lo que va a hacer ese último rey. Se sentará el tribunal y su gobierno para destruir y para matar será quitada para siempre. La realeza, el gobierno y la grandeza de los reinos bajo todos los cielos se dará al pueblo de los santos del Altísimo. Pues ya está, a los judíos. Su reino será un reino eterno y todos los gobiernos serán suyos y le honrarán y obedecerán. Esta interpretación pues, es la que ya estaba antes, nada más que aquí digamos, la pone más evidente. Hasta aquí el fin de la narración. A mí, Daniel, me turbaron mucho estos pensamientos y cambió mi semblante, así que guardé el asunto en mi corazón. Bueno, ahí tienen entonces el capítulo 7, hasta aquí llega, hasta el versículo 28. Permítanme volver a este cuadrito inicial, ¿verdad? Porque es un muy explicativo. ¿Mm? Aquí están las visiones, la primera visión de las bestias, el anciano de días, el cuarto cuerno, el hijo del hombre y la interpretación. Ahí está. Y luego tenemos retoques, digamos así, que en lo general se van a los versículos siguientes, del 19 al 27. Estos retoques son en general repetitivos. ¿Por qué? Pues porque ya estaba dicho en la visión anterior, pero nos dejan en claro que se trata de los santos del Altísimo, es decir, de los judíos. Son los que van a recibir el reino. Este, entonces sí, es una interpretación colectiva. El Hijo del Hombre es una interpretación colectiva de los santos del Altísimo. Todavía cabe otra reflexión sobre este Hijo del Hombre.
porque parece una persona, de hecho está en singular, el Hijo del humano es el Hijo del hombre y es uno, en la visión es uno, en la interpretación son los santos del Altísimo, pero en la visión es uno. Y entonces algunos han dicho es que se trata de el ángel Miguel, el arcángel Miguel. Es posible, sí, esto es muy posible porque eh, he dicho en otras conferencias y en otros cursos que pueden ver en el canal de YouTube. Se meten a mi canal de YouTube y encuentran una cincuentena de conferencias y clases. En algunas de ellas he hablado de que el, el Miguel, bueno, en el Antiguo Testamento los ángeles tenían la función, antes se llamaban hijos de Dios, tenían la función de representar y proteger a un pueblo. Por eso en el Apocalipsis las 7 cartas se dirigen a los 7 ángeles que son los que dirigen o cuidan a determinada iglesia. Y en la tradición del Antiguo Testamento, bueno, tardía, pero en el Antiguo Testamento hay un ángel para cada pueblo, que es el como representante y protector de cada pueblo. Y Miguel, Miquel, en hebreo quiere decir quién como Dios, Miquel. Miguel es el encargado de proteger y representar a Israel, sí, al pueblo de Dios. Entonces, aquí puede ser digamos, el representante del pueblo. O sea, no están tan en contradicción finalmente la idea de uno, el Hijo del Hombre, y del grupo, los santos del Altísimo, porque pueden referirse a un ángel o a un ser que representa o encabeza al pueblo de los santos del Altísimo. Y entonces se puede hablar de él tanto en singular como en plural. Y esto quitaría un poco las dudas o las contradicciones entre singular y el plural. Puede ser, sí, puede ser una sola persona que representa al pueblo, pero esa persona, aquí estamos preguntándonos en el capítulo 7 de Daniel, ¿quién es el Hijo del Hombre? Bueno, ya vimos que en el capítulo 7 es una interpretación colectiva, los santos del Altísimo. ¿Por qué se llama de el Hijo del Hombre o de un Hijo de Hombre? Porque puede ser una persona representativa del pueblo, así que representa al pueblo, preside al pueblo. Y esa figura es Miguel. Es Miguel. En el mismo libro de Daniel está dicho, Miguel es, digamos, el que representa al pueblo. También en el Apocalipsis de Juan. Recuerden que Miguel es el arcángel que echa al Satán, a la bestia, la echa del cielo, con mala puntería porque la aventó a la tierra y entonces aquí vino a dar lata en este mundo, pero es Miguel, gran arcángel, que es representado con la espada y siempre dominando a la bestia, digamos, en las esculturas y en las pinturas. Y eso procede del Apocalipsis. Pero en el Antiguo Testamento, Miguel aparece en el libro de Daniel, es el representante de Israel. Entonces podría ser ese. En ese estaría pensando el autor del libro de Daniel, hasta donde van nuestras investigaciones. En Miguel, en el pueblo. Eh, no está pensando el autor del libro de Daniel en el Hijo de Dios. No, 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 olvídenlo. No, es un judío, no va a pensar jamás que Dios sea dual. Dejemos esa herejía para los cristianos, que dijeron no solamente que Dios era dual, sino trino, pero eso es una barbaridad para los judíos. Que tres, es uno solo. Y para los musulmanes, no hay más Dios que Allah y Mahoma es su profeta. No hay más Dios que... Esa es una afirmación anticristiana. No hay más, más que un solo Dios. Bueno, la teología del Antiguo Testamento concluye en esto. Existe un solo Dios. Entonces Daniel no iba a hablar de otro Dios, no del Hijo de Dios que venía. Hay autores, he leído artículos y libros que dicen que el Hijo del Hombre es un ser celestial, superior a los ángeles. Pues que
¿Qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Que es un ser divino, que es un Dios? No, Daniel jamás pudo haber pensado eso, jamás. Dios es solamente uno y se acabó, Melitón, la canción. Pudo haber sido un ángel, un arcángel, un jefe de ángeles, superior a los demás ángeles, pero finalmente los ángeles también son creados por Dios, ¿no? El monoteísmo judío, israelita, eh, fue quitando a todos los dioses. En los mandamientos dice, no tendrás otro Dios enfrente de mí porque yo soy un Dios celoso. Eso quiere decir, existen otros dioses, pero solamente a mí me vas a rendir culto porque soy celoso. No quiero ver a otros dioses delante de ti. Entonces, sí se aceptaba la existencia de otros dioses, pero solamente se rendía culto a uno. El monoteísmo fue avanzando, y entonces ya el el Deutero Isaías, en el destierro, dice, en realidad no existe ningún otro Dios más que Yahvé. Los demás son puro cuento, son hechura de manos humanas, etcétera. Ya el monoteísmo va progresando, se va solidificando de una manera filosófica, es decir, este es el único Dios y los demás ni siquiera son dioses. ¿Ya? Y así va creciendo, se va asentando el monoteísmo y Daniel no es politeísta, nunca va a aceptar que el Hijo del Hombre, pero es que es contradictorio, ¿eh? Pero así muchos autores dicen, el Hijo del Hombre es un ser divino, el Hijo del Hombre es un ser divino, pues en los términos es contradicción. ¿Quién es el Hijo del Hombre para Daniel? Para mí, que es Miguel, que es el signo y representante del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos, están siendo masacrados, aniquilados, y tienen la esperanza en que finalmente va a venir Dios, va a acabar con esta historia horrible y va a entregar el reino a los buenos. Esa imagen es la misma que se construye en el libro del Apocalipsis de Juan. ¿Verdad? Pero claro que el libro del Apocalipsis de Juan, pues no, no retoma la idea del Hijo del Hombre, retoma a Daniel 7, pero lo importante de Daniel 7 es que 150 años antes de Cristo y no está pensando en el Hijo de Dios. No, es otra imagen. ¿Por qué a Jesús le gustaba adjudicarse este título? Bueno, eso es motivo de otra conferencia. En otra conferencia hablamos de eso, pero ya podemos olfatear. Y yo digo, yo Javier, digo que a Jesús le gustaba hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre porque dejaba a todos sus oyentes así. Sí, sí. No es una imagen clara y precisa que se diga a qué se refiere. ¿Mm? Por esa razón, a Jesús le gustaba tomársela porque dejaba confundidos a sus oyentes. Bueno, ¿qué les parece? Hasta aquí la conferencia. Yo lo que quise hacer es la explicación de Daniel 7, no de la imagen del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. Ese es otro problema. Daniel 7, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Porque antes de que hablemos, el Hijo del Hombre es primero que nada, ¿quién es el Hijo del Hombre o qué es el Hijo del Hombre para Daniel? ¿Verdad? O qué puede ser, si no resulta claro qué puede ser. Y luego ya después hablamos de cómo lo interpretó Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Jesús, ¿verdad? Pero digamos que seriamente, como nosotros, como estudiosos de la Biblia, pues lo primero y más importante es irnos a Daniel 7 y sin miedo, porque es el único texto que habla del Hijo del Hombre. En el libro del profeta Ezequiel se habla de, Dios le dice a Daniel, tú hijo de hombre. Sí, más de 100 veces le dice Dios a Ezequiel, tú hijo de hombre. Pero eso es una expresión que está clarísimamente significando tú ser humano. Le dice Dios a Ezequiel, tú ser humano, tú hombre, tú hombrecito. Sí, pero no, esa expresión hijo de hombre no tiene no es lo mismo que la expresión de Daniel 7, el hijo del hombre o el hijo de humano, que es única.
en el Antiguo Testamento. En ese sentido, por eso, cuando Jesús se asume como el Hijo del Hombre, está pensando en Daniel 7 necesariamente. Y antes de hablar qué es lo que Jesús quiso decir cuando se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, hay que pensar qué es lo que Daniel entiende por el Hijo del Hombre. Esto es la tarea exegética, ¿no? A la que me aboqué en esta conferencia. Ya la próxima semana vamos a hablar de un tema del Nuevo Testamento. Ya ven que vamos pimponeando entre Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, ahora los escucho. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Maestro, Venga, ¿me Jero. escucha? Claro que sí. In Ananei Semayan Kebar Enash Atej. Entonces eso es como ser, eso es lo de ser humano. Sí, es la idea. Es el versículo. ¿Qué versículo es? Como hijo de hombre es el versículo 13, ¿verdad? Es en el 13, ¿verdad? Sí, aquí está. Lo voy a hacer grande. En el arameo dice así, im anané, con las nubes de Shmaya, Del con las nubes del cielo, cielo. im anané Shmaya, con las nubes del cielo. Shmaya, del cielo. Bar, que quiere decir cómo, bar quiere decir hijo. Lo mismo que Como hijo. ben. Ben, también bar es hebreo y arameo, bar. En hebreo se utiliza más bien Ben, Yosef, Yeshua ben Yosef, Jesús, hijo de José, pero también Yeshua bar Yosef, hijo de José. Bar quiere decir hijo. Y Enash es la palabra aramea para decir humano. En hebreo se utiliza más bien Adam, Ben Adam, hijo de hombre. Es la expresión que le dice Dios a Ezequiel en el libro del profeta Ezequiel. Ben Adam, hijo de hombre, Ben Adam. Pero aquí es arameo y esto es más arameo. Entiendo que también en Ash es en hebreo, ¿verdad? Como bar, pero se utiliza más bar en arameo que Ben y se utiliza más en Ash en sentido de ser humano que Adam, Adam, que es del hebreo. Ujú. Y Qué como bueno hijo que de, me dijo eso. como hijo de hombre. Y en Ash, acá lo traducen como hijo coscuyos antropu, porque antropos, en el hebreo, en el griego, quiere más bien decir ser humano, no hombre. Es que si traducimos hijo de hombre, nos queda la idea de hijo de varón. Y antropos es más bien ser humano, que puede ser varón o mujer, ¿verdad? Aner quiere decir varón y guiné quiere decir mujer, pero antropos quiere decir ser humano. Sin embargo, muchas veces se utiliza antropos en el sentido de varón, en el Antiguo Testamento. Por eso la traducción hijo de hombre pues, es muy común. Tal vez yo a partir de esta conferencia cambie mi traducción por hijo de humano, que es más inclusiva y más correcta porque ese es el sentido de Enosh, ¿verdad? Hijo de ser humano. Y claro, sí, si es hijo de ser humano, entonces, si es hijo de ser humano, pues es un ser humano, es lo que está diciendo, ¿no? Le está diciendo tú no. Claro, ustedes me van a decir, Javier, ¿cómo puedes creer que ese hijo de hombre, sea Miguel? Bueno, hay que ponerlo en estos términos también. Uno como hijo de hombre.
Entonces ya no es un hijo de hombre o un hijo de humano exactamente. ¿Qué más? Maestro, pues esperamos la segunda parte del Nuevo Testamento, Ah, porque yo sí, el hijo. pensé que en esta parte era una profecía que hablaba de precisamente de Cristo, Bueno, no, en pero no, realidad, viéndolo así no es. no, en realidad nada del Antiguo Testamento está pensando en Cristo. Ningún autor del Antiguo Testamento está pensando, viendo en visiones a Jesús y al Hijo de Dios y todo eso. No, en cierta forma, la interpretación cristiana de estos textos es un macanazo a los textos, ¿verdad? O sea, un judío no va a aceptar jamás que este Daniel esté pensando en Jesús, ¿no? Esa es una interpretación cristiana, Lupita. Y es válida, no es válida. Yo no estoy diciendo que no sea cierta, no, pero es una interpretación cristiana. O sea, si tú lees el Antiguo Testamento pensando en Cristo y en la Trinidad y todo eso, pues ok, le vas a encontrar mucho sentido, pero estás destrozando el sentido literal que tiene el Antiguo Testamento. ¿Ves? Lo mismo dijimos cuando hablamos del el siervo de Yahvé, de Isaías, ¿no? Lo mismo pasa con el Hijo del Hombre de Daniel y con cualquier figura del Antiguo Testamento. Una interpretación cristiana es muy válida, pero es una interpretación cristiana de un texto que, claro, Daniel, bueno, claro que si me escucha algún biblista ultra ortodoxo católico, va a decir, eres un hereje. El Espíritu Santo estaba inspirando, no, está bien, eso ni siquiera es negable, porque ¿quién va a demostrar que el Espíritu Santo estaba inspirando a Daniel y que Daniel... eso puede ser que el Espíritu Santo esté hablando tras por la boca o por la pluma de Daniel sin que Daniel se dé cuenta. Bueno, eso es lo que dicen los cristianos, ¿verdad? Pero en el trabajo exegético, en el primer nivel, para profundizar el estudio bíblico, lo primero que tenemos que hacer o preguntarnos es qué quiso decir el autor. Ya después podríamos decir, es que Dios lo que quería dar a entender, ya, y entonces ya viene tu interpretación cristiana, y está bien, es válida. Pero la pregunta que está antes de esa es, bueno, ¿el autor en qué estaba pensando? ¿El autor qué es lo que quiso decir? Esa es la pregunta exegética, la pregunta por el sentido del texto. ¿Qué quiso decir el autor a aquellos a quienes les escribió? La lectura cristiana es una lectura posterior. Me gusta poner la imagen de que yo me pongo unos lentes azules y voy a ver el texto en azul. ¿Verdad? Me pongo unos lentes rojos y voy a ver el texto rojo. Me pongo unos lentes cristianos y voy a ver a Cristo en los textos. Sí, pero esos son los lentes. El texto en sí mismo, ¿qué quiso decir? Esa es la pregunta que me parece a mí que es original. O sea, yo no estoy en contra de la lectura cristiana o católica de la Biblia, no, del Antiguo Testamento. No estoy en contra. No, más bien lo que afirmo es que antes de hacer la lectura cristiana hay que hacer la pregunta exegética. ¿Qué quiso decir el autor? ¿En qué estaba pensando el autor? Y para eso nos basamos no en la fe, no en lo que yo creo, no, en lo que dice el texto. ¿Vale? Por eso mi insistencia de mostrarles el texto. Ahí está, eso dice. No es que yo me imagine, o sí me imagino, ¿verdad? Pero me imagino a partir de lo que dice el texto. Porque el texto sugiere, el texto, como ven ustedes, no es claro, deja muchas preguntas abiertas. Lo que no tenemos derecho es a violar el texto y decir, no, es que el texto, no, a ver. Primero el texto, ¿qué dice? ¿Qué quiso decir?
Y luego ya viene las interpretaciones que se le dieron a ese mismo texto en los siglos siguientes. Y la interpretación que más fortuna tuvo, y la interpretación por la cual conocemos este texto es la interpretación cristiana, ¿verdad? Y hay libros escritos sobre qué significa el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. Hay un libro me parece que es Juan Mateos, El Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento, y es un librazo para hablar del significado del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. Claro, él empieza diciendo el Hijo del Hombre en Mateo, en Marcos, Lucas, etcétera. Y yo dije, sí, sí, este sí hay que estudiarlo, pero en esta conferencia no. En esta conferencia es, ¿qué es el Hijo del Hombre en Daniel? Y para eso tenemos que leer el capítulo 7 de Daniel con atención. Y después ya vendrá lo que tenga que venir. Bueno, ya les robé mucho tiempo. Les pido una disculpa.